Buenos días, mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química orgánica y continuando con todo lo que tiene que ver con las funciones orgánicas, pasamos a una nueva función que es denominada la función éster. Dicha función éster también es una función que se deriva de los ácidos carboxílicos si vemos muy bien la estructura. Analicemos la estructura del ácido y miremos la estructura del éster. La estructura del ácido posee un átomo de carbono unido a un doble enlace con el oxígeno y el grupo hidroxilo de este lado. Mientras que en el éster tiene la estructura similar, pero fíjense que el hidrógeno que tenía el ácido es reemplazado por esta R que puede ser un radical. Aquí les puse ejemplo, puede ser un metil, un etil, un butil, un propil, cualquier radical que podemos tener de esa manera. Eso le da una peculiaridad y es el nombre un poquito raro, y es que la nomenclatura es de acuerdo a la sal del ácido que proviene. Normalmente en los ácidos utilizábamos la terminación oico, mientras que aquí vamos a utilizar la terminación oato. Por ejemplo, si aquí estábamos hablando del ácido metanoico como tal, no se va a utilizar metanoico sino metanoato. Entonces, después de esa parte simplemente es darle el nombre del grupo alquilo al que estamos utilizando. ¿Cómo así? Vamos a realizar una serie de ejercicios para poder entender esta parte de la nomenclatura de este grupo. Tenemos aquí el átomo principal, por decirlo así, de la función proveniente del ácido metanoico. Entonces, como ya no vamos a utilizar metanoico, sino oato, este compuesto se va a llamar metanoato. Metanoato D, y luego esta parte de acá es nuestro alquilo, es metil, pero no vamos a utilizar metil, sino que vamos a utilizar la terminación metilo. Entonces, este compuesto es metanoato de metilo. Pasamos al siguiente, tenemos dos átomos de carbono. ¿Cuál es el ácido que tiene dos átomos de carbono? Es el ácido etanoico. Entonces, no va a ser etanoico, sino será etanoato de, y ahora tenemos aquí también el metilo, sería metilo. Recuerden que podemos utilizar metilo, etilo, propilo, butilo, de acuerdo a lo que nos indica. Tenemos el siguiente, tenemos tres átomos de carbono. ¿Cuál es el ácido que tiene tres átomos de carbono? El ácido propanoico. Entonces no vamos a utilizar propanoico, sino sería propanoato. Propanoato. Recuerden que termina en oato. Propanoato de, aquí ya no es el metilo. Ya cambiamos dos átomos de carbono, sería etilo. Recuerden que éter del etil, como tal, sería de etilo. Entonces tenemos el siguiente. 1, 2, 3, 4. Butanoico. Pero no será butanoico, será butanoato. Butanoato. De, aquí tenemos otra vez el metil, sería butanoato de metilo. Eso es más que todo la forma más fácil de nombrar uno de los hidrocarburos de la función éster más sencillo. Simplemente es la cadena principal, la cadena secundaria, la terminación oato y la terminación hilo de la cadena. ¿Qué pasa cuando tenemos una mezcla de funciones orgánicas? Recordemos que este grupo éster tiene prioridad sobre los alcoholes, sobre los aldehídos, sobre las cetonas, sobre las aminas, las amidas, incluso los haluros de ácido que estuvimos trabajando. Entonces, como tiene prioridad, eso va a ser muy importante a la hora de enumerar mi cadena. Entonces, aquí yo observo que tengo mi grupo y aquí también lo tengo. Entonces, simplemente vamos a enumerar la cadena. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tengo mi cadena de 6. Entonces, para empezar a nombrar este compuesto, necesitamos saber cómo serían las sustituciones. Vemos que en el carbono número 3 tenemos el grupo hidroxi. Entonces sería 3 hidroxi. ¿Tenemos más sustituyentes? No tenemos más sustituyentes. Sería entonces el nombre de la cadena como tal, que sería D6, era el ácido etanoico, pero acá no será etanoico, sino hexanoato. D, y ahora sí mi sustituyente, metil. Entonces,
Analicemos esto. Recuerden que la prioridad que tiene el grupo sobre los alcoholes, aldehídos, cetonas, aminas, amidas, haluros de ácido, por lo tanto va a ser mi carbono principal. Busco mis sustituyentes, carbono número 3, grupo hidróxido, mi cadena de 6, hexanoato de metilo. Pasemos al segundo. La prioridad también sigue siendo mi grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí observamos que tenemos en el 5 esto es un aldehído. En el 3 tenemos un alcohol y aquí tenemos un metil. ¿Cómo empezamos a nombrarlo? Sabemos que este grupo se llama oxo, la O, metil e hidroxi. Por orden alfabético sería 3 hidroxi. Después tengo metil, sería 4 metil. Después del metil ya coloco la palabra oxo, 5 oxo. Después la cadena que es de 5 es el pentanoico, será pentanoato. Y ahora rectifico, tengo un átomo de una cadena de 2 átomos de carbono, ese es de etilo. Y doy por terminada esta nomenclatura para el siguiente compuesto. Vamos a seguir realizando ejercicios con el fin de ir perfeccionando las reglas de la nomenclatura de la función éster. Cuando se trabaja con compuestos ácidos y con compuestos cíclicos, la prioridad de la función éster cambia y vamos a ver que es más que todo como si fuera un sustituyente en una cadena hidrocarbonada. Tenemos aquí 4 ejemplos donde podemos observar cómo nombrar nuestra función éster en caso tal de que él no sea el grupo principal, sino que fuese sustituyente. Entonces, tenemos aquí el ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos tienen prioridad sobre este grupo. Por lo tanto, mi átomo de carbono número 1 será donde se encuentra la función 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo voy a nombrar mi sustituyente número 6 si ya no es una función éster? Sencillo, se va a utilizar la palabra alcoxicarbonil, donde va alco es el alcano que estamos trabajando. Por ejemplo, si aquí solamente es un metil, será más que todo metoxicarbonil. Si aquí fuese un etil, etoxicarbonil. Y así mientras que aumenta la cadena. Entonces, ya no será alcoxi, sino que será número 6, sería 6. En el 6 tengo metoxi, ya este es mi metoxi, carbonil. Recuerden que metoxi viene siendo por este grupito que tengo acá, carbonil por mi doble enlace con el oxígeno y listo. Pero recuerden que como es un ácido, me comí la palabra ácido, 6 metoxicarbonil. Y ahora la cadena es de 6 y 6 sería hexanoico. Entonces recuerden que los ácidos tienen prioridad sobre la función éster y sería mi ácido 6 metoxicarbonil hexanoico. ¿Qué pasa con el siguiente? Tenemos también un halógeno en la cadena. Y es un ácido, por lo tanto, prácticamente el carbono número 1 sería este, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos una cadena principal de 7. Como es un ácido, empezamos con la palabra ácido. Ahora, sustituyentes, bromo o aquí tenemos 2, 5. El carbono, la cadena con 2 es etanoico, entonces sería etoxi. Entonces, etoxi, bromo, empezamos por bromo. Sería ácido 4 bromo. Ahora sí 5. Ya no sería metoxi porque aquí no es 1, sino etoxi carbonil. Y listo. La cadena es de 7, heptanoico. Y tendríamos el nombre de nuestro compuesto. Verifiquemos. Ácido porque tiene mi función principal, 4 bromo, 5 tenemos etoxicarbonil, heptanoico porque es de 7. Siempre esa va a ser la forma de nombrar los compuestos cuando nuestra función éster sea sustituyente en una cadena como tal, trabajando con el ácido.
¿Cómo es con el ciclo? El ciclo también se va a nombrar primero el compuesto cíclico, sea el benceno en este caso o el ciclohexano en este caso, y vamos a utilizar el carboxilato de alquilo. Este alquilo es la palabra que va a cambiar, sea metilo, propilo, butilo. Entonces tengo aquí el benceno, por lo tanto este compuesto se va a llamar benceno. Este grupo es el carboxi, benceno, carboxilato de, entonces alquilo, pero ¿cuál es mi alquilo? Es metil, de metilo. Entonces sería benceno carboxilato de metilo. ¿Por qué? Porque tengo mi benceno carboxilato de metilo. ¿Qué pasará con este otro cuando tengo radical? Pues 1, 2, 3, 4, metil y bromo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a empezar por 4 bromo, 3 metil. Ahora, es un ciclohexano, sería ciclohexano, carboxilato de, ¿y cuál es mi alquilo? Aquí el alquilo es el que tiene 2, sería etilo. Son unos nombres bastante largos, pero hay que tener en cuenta esa regla, sobre todo cuando estamos trabajando con ácidos carboxílicos para utilizarlo como alcoxicarbonil, o cuando estábamos trabajando con compuestos cíclicos, utilizar el carboxilato de alquilo dependiendo de la cadena que tengamos. Igual vamos a seguir realizando bastantes ejercicios para ir perfeccionando esta técnica de nomenclatura. Aquí tenemos otros ejemplos más para seguir avanzando en la nomenclatura de la función éster, que puede ser bastante compleja, pero debemos tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos hablando del éster como sustituyente cuando está en presencia de un ácido o con un grupo ciclo como tal. Entonces, para ir repasando, cuando tenemos el más sencillo, aquí tenemos nuestro grupo, 1, 2 átomos de carbono. Entonces la función como tal vendría del ácido etanoico, entonces sería etanoato de, aquí tenemos el metil de metilo. Entonces sería etanoato de metilo la primera parte de la nomenclatura. Aquí tenemos el siguiente, el número 2, tenemos 1 y 2. También seguimos con el etanoato. Pero aquí, si se dan cuenta, C2H5 no viene siendo metilo, sino etanoato de etilo. Siempre son, digamos que los más sencillitos de hallar. La cadena principal que tiene la función este y la cadena secundaria con la terminación. Cuando pasamos ya a los compuestos que ya no son un poquito sencillos como estos, sino que tienen ciclos, vemos que tienen ácidos, la nomenclatura empieza a variar y sería bueno tener en cuenta la numeración. Me tomé el tiempo de numerarlas un poquito antes todas para poder analizar algo. En la numeración se va por este lado por la presencia del doble enlace y no por este lado porque está el grupo oxo. Entonces, estos compuestos, recuerden que el grupo como tal arriba se va a denominar carboxilato de alquilo, teniendo en cuenta el ciclo que tenemos. Entonces, aquí, este sería 5, porque tengo así, este grupo se llama oxo. Después tengo que indicar la posición donde está el doble enlace, que sería 2. El compuesto es cíclico, sería ciclohexeno. Y termino con esta parte que es carboxilato de, aquí tengo el metil, de metilo. Entonces esta sería la forma de nombrar este compuesto, repito, 5-oxo, 2-ciclohexeno carboxilato de metilo. En esta parte tenemos también la numeración 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos varios sustituyentes, el bromo, el oxo y el metil. Por orden alfabético sería 5-bromo, después tenemos el 3-metil, después tenemos el oxo en la posición 4-oxo, y después la cadena es de 5, pentanoato, de, aquí tenemos 2, sería etilo. Y damos nombre a este compuesto.
Acá tenemos uno peculiar que es la presencia del etanoato. Este sería nuestro etanoato. Pero aquí tenemos un compuesto que es muy rarito, por decirlo así, que está de diferente forma, está en un arreglo diferente, pero eso lo podemos llamar como isoetanoato de isopropilo. Recuerden que cuando estábamos trabajando con alquenos, trabajábamos de isopropil, isobutil, de acuerdo al arreglo que tenía el compuesto. Ahora, viene la parte más compleja, que de pronto es trabajar en presencia de un ácido de la función éster. En la numeración siempre va a ser con prioridad el ácido carboxílico en estas dos cadenas. Y tenemos que la cadena está acompañada de unos radicales, además de la función éster, tiene también un metil por este lado. Pero entonces, como este se va a llamar alcoxicarbonil, dependiendo de la cadena, aquí tenemos la letra E, entonces sería etoxicarbonil, y aquí tenemos metil. Por lo tanto, voy a iniciar como ácido, porque estamos haciendo un ácido, 7 etoxi viene de esto, etoxicarbonil, después viene 2 metil, y la cadena es de 8 octanoico. Entonces recuerden de que eso es la forma de nombrar los ácidos. Ácidos, en el número 1, etoxicarbonil, 2-metil octanoico. ¿Qué pasará en el de abajo? Lo mismo, pero tenemos más radicales. Metil, etil, este es metoxicarbonil, ciclopentil. Entonces, por orden alfabético, este será mi ácido. Entonces, la letra E es primero, sería 4-etil. Después del etil viene A, B, C, D, E. Aquí tenemos metoxicarbonil y metil. Entonces sería 2. Pero perdón, ahora está el ciclohencil. La letra C aquí. 6 ciclopentil, ciclopentil, la letra C. Ahora sí vienen las letras M. Metoxicarbonil y metil. Primero metil solito, que sería 2-metil. Después ahora sí viene 5 metoxicarbonil. Y por último la cadena, que es de 8 octanoico. Digamos que esta es la forma más, o digamos que los ejercicios más complejos que se nos pueden presentar en la función éster para, digamos que empezar a avanzar en todo lo que tiene que ver con la nomenclatura de esta función muy particular derivada de los ácidos carboxílicos. Bien, estudiantes, muchísimas gracias por ver el video, manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales y nos vemos en una próxima clase.